Un gusto saludarlos, estimados alumnos, en este día jueves 23 de abril de 2020. Estoy pues en este momento conectándome para poder ver la clase referente al tema del universo transmedia, narrativa transmedia y el storytelling inmersivo. Bien, vamos a ir paso a paso. Recordemos en que nos quedamos ayer, ¿verdad? En visitar el sitio web de Wix, donde podemos abrir una tienda online o podemos desarrollar un sistema de publicidad personal, ¿verdad? Ya sea para crear nuestro sitio web propio como profesionales del diseño gráfico. Y a partir de ahora, pues dejamos de ver ese aspecto técnico que yo espero que en el video de ayer ya quede clarito de cómo se puede ir haciendo. La exhortación que yo les vuelvo a hacer y no me canso de hacérselas es que ustedes procuren ingresar a su sitio web y así con su sitio web a desarrollarlo. De todas maneras les va a servir pues en el futuro, ¿verdad? Entonces, al tener esa experiencia, entonces ustedes, yo les aseguro de que van a sentirse familiarizados con la creación de sitio web. Y la otra exhortación es que cualquiera de ustedes que quiera trabajar en algún tipo de programación web o ponerse en contacto con un programador web, lo puede hacer, ¿verdad? De preferencia, si ustedes desean aprenderlo, pues es una sugerencia que yo les hago, ¿verdad? Para que el tema de las páginas web les sea todavía mucho más familiar. Pues bien, estábamos hablando del storytelling inmersivo, ¿verdad? Este storytelling inmersivo, yo les voy a pasar la presentación. En primer lugar, quiero que la tengamos en cuenta. ¿Qué es el storytelling inmersivo? ¿Verdad? El storytelling inmersivo se refiere a toda aquella técnica guionística que se refiere al contar una historia de tal manera que esa historia comienza como una especie de anécdota, pero que la podemos ir prolongando indefinidamente para convertirla en una serie o para convertirla en una ampliación de nuestro concepto creativo. Eso es lo que hace el storytelling inmersivo. Es decir, nosotros tenemos una historia para contar. Esa historia para contar surge del concepto a comunicar que nos da la marca. La marca, al darnos ese concepto a comunicar, después de que hicimos todo el análisis mercadológico correspondiente, entonces nos desata la imaginación para que a partir de ese concepto a comunicar, nosotros podamos ir desarrollando una historia a partir de los personajes, a partir de las condiciones mismas de la historia, o bien a partir de alguna de las cualidades del producto. Esos son como los caminos creativos. ¿Hay reglas aquí en el storytelling? Bueno, las reglas que vimos el ciclo pasado en el proceso de elaboración del guión, ¿verdad? ¿Se acuerdan de la estructura dramática? Recuerden que hoy la esencia de los videos y la esencia de la historia comienza por querer contar una historia. Y esa historia que tenga tintes dramáticos para captar la atención del espectador y con posterioridad tener la posibilidad de prolongar dicha historia. Le pongo un ejemplo sencillo. Supongamos que le queremos hacer un comercial de televisión a una salsa ketchup. La salsa ketchup que nosotros vamos a utilizar es una salsa ketchup
en la cual su cualidad es que tiene dos variedades, una picante y una dulce. El hecho de que tengan esas dos cualidades, una variedad picante y otra dulce, hace que ambas entren en conflicto a la hora de decidir qué salsa va a comprar. Por esa razón, la marca de esta salsa ketchup ha decidido ofertar la salsa dulce con la salsa ketchup en menor tamaño añadido en un sistema de marketing que se llama el two-pack. Es decir, estos señores van a vender la salsa dulce, pero le van a agregar la salsa picante por aquellos miembros de la familia que les guste esta opción. Entonces nosotros tenemos esta cualidad. Tenemos dos salsas por el precio de una. Esta es la oferta mercadológica. Ya la estudiamos, ya nos dimos cuenta de que esta marca tiene numeroso público. Ya el cliente nos ha asegurado de que los amantes de la marca, los clientes continuos, ven como buena esa oportunidad. Entonces nos piden a nosotros desarrollar un concepto creativo para esto. Entonces yo puedo decidir utilizar el tema de la salsa picante versus la salsa dulce como un tema de conflicto. Y el conflicto lo traslado a una familia típica. Esta familia típica, hay una persona dentro de la familia que le gusta la salsa picante y tiene poder de compra, es el papá, digamos. Y está el resto de la familia que no le gusta la salsa picante y ahí empieza una pelea. Como ven, esto me da oportunidad a mí a crear una historia, hacerle los elementos de la estructura dramática de los que hablamos, que era la introducción, el arranque de la acción, la presentación del conflicto, todo el proceso de la peripecia. Digamos que a la hora de decidir comprar, uno de los hijos le toma la tarjeta de crédito al papá y se la lleva y él lo persigue. Entonces, ahí nosotros podemos desarrollar una historia divertida. La podemos hacer después en muñecos animados o la podemos hacer con actores filmándola. Cuando ya tengo el argumento y tengo el cierre, tengo el conflicto, entonces, ¿cuál va a ser la solución? La solución que vamos a plantear es que esta salsa no tienen la familia por qué pelearse. La salsa la va a comprar al mismo precio, pero durante ese mes ya va a venir adosada la salsa picante en un two-pack, ¿verdad? O un bandeo de producto que se le conoce también. Entonces, la persona va a comprar la salsa dulce y al mismo tiempo va a comprar la salsa picante. Ahí está nuestra historia base. Desarrollamos el guión, se lo mostramos al cliente, le gusta la idea y digamos que tenemos como concepto a comunicar: supere la batalla de las ketchup. Entonces, la batalla de las ketchup es de una propiedad inmersiva. ¿Por qué se le llama propiedad inmersiva? Porque a través de una batalla yo puedo prolongar la historia. Y esta es la posibilidad que yo tengo con el storytelling. Cuando yo cuento una historia y reúno personajes, digamos que estos miembros de la familia son 4 miembros de la familia: papá, mamá, la hija y el hijo. Pues cada uno de estos personajes tiene una historia particular. Entonces yo podría desarrollar para mi siguiente comercial o la siguiente etapa una historia sobre el papá, una historia sobre la mamá.
Una historia sobre el hermano mayor y otra sobre la hermana menor. En la historia sobre el papá podríamos explorar la parte psicológica. ¿Por qué le gusta a él la salsa picante? Resulta que él tuvo un trauma en la niñez que lo llevó a apetecer la salsa picante por sobre todas las cosas. Y ahí tengo una posibilidad cómica de desarrollar la historia del papá y mantenerme indefinidamente hasta que sintamos que la historia ya no casa con el público en el formato de storytelling. Segunda forma de prolongar el conflicto, los gustos. El gusto del picante versus el gusto del dulce y mostrarlos como el bueno y lo malo, poniendo a veces el bueno en el lado picante y poniendo a veces el malo en el lado de la salsa dulce y viceversa. Esa es otra manera de buscar otra línea argumental. Y finalmente, los contextos. El contexto en el que yo puedo desarrollarlo puede ser la casa, puede ser un restaurante, puede ser un paseo. Y esos contextos a mí me permiten ampliar todavía más el tema de, de la historia. Perdón, pero Siri me está hablando aquí ahorita. Ok. Luego, esa manera de plantear el storytelling se puede discutir en grupo, en el grupo creativo. Y supónganse que lo que yo les acabo de contar como un ejemplo es la historia que todos decidimos hacer. El grupo creativo son 4 personas y decidimos que esa va a ser la línea a realizarse. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? 2 cosas. Desarrollar la historia en un storyboard y segundo, desarrollar la pieza gráfica base que digamos que tenga el formato de un afiche. Al hacer esas 2 cosas, nosotros ya tenemos los elementos gráficos y los elementos de la historia que nos van a dar ya la fuerza para poder avanzar en la imagen de marca. Entonces desarrollamos esos 2 elementos. El storyboard, ¿verdad? Y la pieza gráfica base. De la pieza gráfica base nosotros podemos sacar los otros elementos gráficos. Supongamos que esta fuera una empresa que tiene dinero para hacer una campaña multimedia. Pues de ahí podría extraerse una pieza gráfica base para hacer una billboard o una valla publicitaria de diferente tamaño. Podemos hacer los afiches para colocarlos en punto de venta, podemos hacer hojas volantes, en fin, lo que se nos ocurra. Y los posts para las redes sociales. Esa es la manera en la cual el storytelling nos ayuda. Todo esto yo se los voy a mandar en una presentación PowerPoint por escrito para que tengamos claros los conceptos. En este video me ha servido para explicárselos junto con un ejemplo sencillo. Bien, ahora veamos el concepto de universo multimedia. ¿A qué le vamos a llamar universo multimedia? Este universo multimedia se refiere a la posibilidad de crear una zona geográfica, un espacio en donde la historia y el conflicto se desarrolle. Para ello yo tengo un ejemplo de película, El Señor de los Anillos. El Señor de los Anillos es una novela. También el otro ejemplo que tengo es Star Wars, la Guerra de las Galaxias. Otro ejemplo,
el Game of Thrones, la serie de televisión Juego de Tronos. Cada una de estas series de televisión se desarrolla en un espacio geográfico generador. El espacio geográfico generador es donde se desarrolla la historia. En el caso del Señor de los Anillos, es el espacio del mundo de los hobbits, del mundo de los humanos, del mundo de los orcos y de todas esas razas que coexistían en este mundo imaginativo de J.R.R. Tolkien, que es el autor de estas historias. Cada raza, cada grupo que interactúa en la historia tiene su propia ciudad, su propio sistema social y su propia forma de ser, y se generan conflictos entre ellos. Tolkien, cuando escribió esta historia, estaba en plena Segunda Guerra Mundial y tenía esa motivación de plantear esta historia. Los orcos, que para él eran los nazis, y los humanos, pues todas las víctimas de los nazis. Sobre esta historia la va desarrollando en esos mundos diferentes. Visto también un poco en el tema de los videojuegos, ustedes pueden verlo, por ejemplo, como el tema de Mario Brothers, Mario Bros. Mario Bros. Cuando logra superar una etapa de su mundo, pasa a otro mundo con otras dificultades y otros problemas. Esa era la base argumental básica. Pues a todo el conjunto del universo multimedia donde se juega esta historia base es la que se le llama universo multimedia, ¿verdad? La narrativa transmedia finalmente se refiere a todos los medios que yo voy a utilizar para contarla. Bien, espero que les haya servido esta explicación. Ha sido un gusto haberles planteado esto. Ya pronto veremos el resto de los temas.